Bien, para comprender el origen de la energía eléctrica producida por las baterías, que comúnmente llamamos pilas, que son generadores de electricidad, pero temporales, vamos a mirar un video y lo vamos a pausar en el momento en que sea necesario hacer algunas aclaraciones o explicar de una manera un poco más clara. Vamos entonces a a escuchar el video con atención. Año 1800, Alessandro Volta perfeccionó la primera batería eléctrica, y en su honor nombramos la unidad de medición para el potencial eléctrico, la fuerza electromotriz y la tensión eléctrica. Una batería se encuentra en la mayoría de los aparatos eléctricos. Ha sido un factor clave para la portabilidad de ciertos aparatos y ha sido un desastre para otros. Pero, ¿cómo logró hacer una batería eléctrica? ¿Cómo es que se recargan? ¿Y por qué pueden llegar a explotar? Todo comenzó en 1780, cuando Luigi Galvani, por accidente, tocó la pata de la rana que estaba diseccionando con su bisturí de hierro. En respuesta, la pata... En este punto hay que hacer una aclaración. Realmente Galvani estaba haciendo la disección de una rana. Él tenía conocimientos de medicina y fisiología. La rana se diseccionaba o se abría para estudiar sus órganos y estudiar fenómenos del organismo. La rana realmente estaba colgada de un gancho de bronce, que es una aleación de metales. Cuando Luigi Galvani tenía en su mano un bisturí de un metal diferente, entonces tenía la rana colgada del gancho y le estaba haciendo la disección. En determinado momento el bisturí accidentalmente tocó el gancho de bronce estando en contacto con los músculos de la rana. Esto hizo que el músculo de la rana empezara a saltar como si tuviera energía propia. Galvani pensó que esto era electricidad producida por el músculo y lo llamó energía, pues la energía del animal o la energía de origen animal. Eso fue lo que observó Galvani en el laboratorio. Se encogió como si el animal aún estuviese vivo. Galvani creía que la energía que había impulsado la contracción muscular venía del mismo animal y la llamó electricidad animal. Sin embargo, su amigo y colega científico Alessandro Volta creía que esto estaba mal y que el fenómeno estaba causado realmente por el contacto entre dos metales diferentes que estaban unidos por una conexión húmeda. Bien, entonces observense lo que pasa acá. Galvani también hizo un experimento muy parecido. Él colgó músculos de la rana de una reja, creo que de hierro, y, de un extremo del animal estaba colgada una reja de hierro y del otro extremo eh, se sujetó con otro metal diferente al hierro, digamos cobre. En ese caso también el músculo de la rana empezaba a moverse, pero Galvani siguió pensando que eso era por condiciones diferentes a los metales. Lo que hizo Volta fue sospechar que para que se produzca electricidad se necesita que haya dos metales diferentes y en el medio de ellos dos como una especie de tejido húmedo o algo húmedo que tenga por dentro como una sal. Nosotros sabemos que los músculos pues tienen en su interior plasma y el plasma tiene como un suero que contiene pues iones y salecitas. Entonces, que Volta de ahí sacó la idea de coger una plaquita de cobre y humedecer un trapito con agua salina, ponerlo encima de la plaquita de cobre y poner encima una plaquita de otro metal diferente. Y observó que al hacer eso, los dos metales diferentes con una plaquita con solución húmeda en la mitad, se producía algo de corriente eléctrica. Continuemos el video. En 1971, Volta verificó experimentalmente la hipótesis y la publicó el mismo año. La pila de Volta consiste en pares de discos de cobre y zinc apilados. Obsérvese que los dos metales diferentes de los que les hablaba anteriormente eran el cobre y el zinc, y nótese cómo hay plaquitas humedecidas en solución salina en medio de ellas. Mientras más plaquitas se pongan unas encima de otras, mientras más placas se pongan y más pedacitos húmedos entre ellas, se produce mucho más energía eléctrica. Recuérdense que la energía eléctrica se mide en voltios. Ese nombre de voltios tal vez es en honor de este científico Volta, que utilizó los hallazgos o las observaciones de Galvani para llegar a la hipótesis que le permitió idearse la pila, la batería. Lados uno encima del otro.
separados por una capa de tela mojada en agua con sal. Esta unión producía una corriente continua y estable. Los primeros modelos no producían la tensión suficiente para producir una chispa, pero era un gran avance. Lo que Volta había descubierto es un proceso químico que ahora llamamos oxidación-reducción. Cuando un metal se oxida, cede electrones, mientras que el metal que se reduce gana electrones. En este punto hay algo importante para que se entienda el fenómeno de la oxidación. Todos sabemos que los puentes, los materiales que están hechos de hierro, se oxidan fácilmente. Y a veces uno ve que los postes, que son metálicos, aparecen como oxidados, llenos como de, encima de ellos se forma un material como una capa como de color pardo. Ese material pardo es el óxido. Si se deja un trozo de hierro al aire durante varios días a la intemperie, él empieza a aparecer encima de él esa capita, como esa tierrita de color marrón que se llama óxido de hierro. ¿Qué es lo que pasa? Que el oxígeno que hay en la atmósfera, que es un gas, cuya fórmula es O2, porque cada molécula de oxígeno está formada por dos átomos de oxígeno que están uniditos, el oxígeno está en el aire tiene 29% de gas oxígeno, que es el que nosotros respiramos, y el 70% aproximadamente es gas nitrógeno. Aparte de eso, pues el aire tiene pues otros gases en cantidad muy pequeña y tiene agua en forma de vapor, amén de muchos contaminantes que el hombre se ha encargado de enviar a la atmósfera. Pues bien, el oxígeno del aire, como su nombre lo indica, el oxígeno es muy oxidante, un elemento oxidante, digamos que es una especie de ladrón de electrones. Ya vimos en el video anterior que la electricidad pues no es otra cosa que movimiento de electrones. El oxígeno roba electroncitos. Entonces, lo que hace el oxígeno es robarle los electrones al trozo de hierro. El oxígeno que está en el aire, al entrar en contacto con el hierro, le quita electroncitos, pero se queda ahí pegado. El oxígeno se queda ahí pegado con el hierro y forma una sustancia que se llama óxido de hierro. La fórmula del óxido de hierro es FeO, o sea, está formada por hierro, que el símbolo químico del hierro es F mayúscula, E minúscula, y el del oxígeno es O. Realmente la fórmula, hay dos óxidos de hierro muy comunes. El uno es FeO, FeO es óxido de hierro, óxido ferroso, y hay otro que es Fe2O3, que es el óxido férrico. Está formado por, como la fórmula indica, Fe2, dos átomos de hierro y tres átomos de oxígeno en cada molécula de óxido de hierro. Realmente el oxígeno, al robarle electrones al hierro, como los electrones tienen carga negativa, pues el oxígeno queda con carga negativa. Y el hierro, como pierde electroncitos, entonces queda con carga positiva. Cuando un átomo pierde electrones, se le van cargas negativas, a él le quedan sobrando cargas positivas. Como carga negativa y positiva se atraen, pues entonces los dos átomos quedan unidos formando óxido de hierro, digámosle feo. Entonces, este óxido de hierro es como una tierrita que se forma encima de la placa de metal. El metal se oxida y forma óxido férrico o óxido de hierro. Esa es una reacción química. Cuando tenemos dos sustancias, que son en este caso el hierro y el oxígeno, y a partir de ellas se forma una sustancia que antes no existía, que es el óxido de hierro. Cuando en un fenómeno de estos se da que a partir de sustancias que existían en un principio se forman sustancias nuevas, eso se llama una reacción química, que es lo mismo que pasa cuando metemos en agua una tabletica efervescente como el Alka-Seltzer, que empieza a botar burbujas. ¿Por qué? Porque el agua entra con contacto con la tableta que tiene unos compuestos, se forma una reacción química entre el agua y el Alka-Seltzer, y en esta reacción se producen varias sustancias y una de ellas es el oxígeno en forma de gas que sale del vaso como burbujas. Pues bien, la pila entonces tiene que ver con la química, porque en una pila tenemos una plaquita de un metal, digamos cobre, y otra de otro metal, que supongamos pudiera ser hierro, eh, y están separadas por una solución salina. Lo que pasa es que ocurre una reacción química y entonces esa reacción química hace que se produzca corriente, carga eléctrica. También se conocen como ánodo y cátodo. La solución que separa los dos metales es llamada electrolito y es la que capta todos los electrones gracias a sus iones. Nuestras baterías han mejorado bastante desde el año 1800. De ser baterías que no producían una chispa, ahora pueden prender un teléfono por un par de días. Y lo más importante de todo, podemos recargarlas gracias a que hemos cambiado la tela mojada con sal por un gel seco, el cual capta mejor los electrones y los organiza de mejor manera. El proceso de oxidación-reducción en las pilas recargables
oxidables es el mismo, un metal. Aquí hay una cosa interesante. El narrador dice oxidación-reducción. Una sustancia se oxida cuando gana electrones. Recuerden que el oxígeno le roba electrones al hierro. Entonces el oxígeno, decimos que al robar electrones, él gana electrones. Entonces el oxígeno al ganar electrones pasa de estar neutro a tener una carga negativa. El oxígeno al ganar electrones se reduce, se dice que se reduce. Eso es una reducción. En este caso, el oxígeno se reduce. Entonces, ¿por qué se reduce? Porque por definición una sustancia sufre una reacción química de reducción cuando gana electrones, cuando gana carga negativa. Ganar carga negativa es casi como perder carga positiva, digámoslo. Entonces, cuando un elemento se oxida es cuando gana electrones. Como el oxígeno gana electrones, al hierro le pasa lo contrario, pierde electrones. Cuando una sustancia pierde electrones decimos que se oxidó. Entonces, repito, el oxígeno se reduce porque gana electrones. Y el hierro le pasa lo contrario, se oxida porque pierde electrones. Entonces, ¿qué es oxidación? La oxidación ocurre cuando una sustancia gana electrones. Y la reducción es cuando una sustancia pierde electrones. Tal se oxida mientras el otro se reduce y la solución capta los electrones. Pero un metal tiene un cierto límite de oxidación y una vez que llega a ese límite es cuando la batería se descarga. He aquí cuando la recargamos con nuestro adaptador favorito. Lo que pasa en el proceso de recarga es que se invierte la oxidación, haciendo que los electrones vuelvan al metal para que estén disponibles una vez más para el proceso de oxidación. Bueno, hay unas baterías que sí se pueden recargar y hay otras que no se recargan. Es como si el hierro se consume totalmente porque se oxida. Cuando se gasta todo el hierro y se une todo con el oxígeno, pues obviamente se acabó, entonces ya no puede producir más reacción o más energía eléctrica. Bien, hay dos tipos de baterías, unas que son recargables, otras que no lo son, como las baterías, bueno, eso lo veremos después. Reducción. Este proceso de carga y descarga eventualmente daña la batería, ya que cada vez que recargamos o que usamos la batería, se va deformando la estructura interna debido al calor, creando imperfecciones en el metal que interfieren con la movilidad de los electrones. Por otra parte, el electrolito que separa ánodo y cátodo, de ser gel seco, se vuelve líquido, el cual desprenderá gases si sigue aumentando de temperatura. Por esto mismo, se indica que no se cargue más de lo debido, pero siendo alguno de nosotros personas un poco descuidadas, Ojo, porque obsérvense que se va produciendo cuando la batería se va degenerando, se van produciendo gases. Por eso si empezamos a cargar y a cargar, se produce gas y eso puede generar la explosión de la pila. algunos dispositivos tienen alertas de temperatura y otros simplemente cortan la carga de la batería una vez que llega al 100%. Si quieres seguir alimentando tu curiosidad y expandir tu mente, puedes consultar la descripción para ver las fuentes que hicieron posible este video. Suscríbete. Bien, ustedes pueden entrar a la página para poder ver más videos interesantes. Aquí terminamos esta parte.